Finalizó la Serie del Caribe y quedaron dos modernos estadios construidos en Caracas y La Guaira, cuyos montos de inversión brillan por su ausencia a la sombra de un suministro de agua irregular, fallas eléctricas y un sinfín de carencias para los venezolanos, que se mantienen en las calles exigiendo mejores salarios públicos. Con la lupa consultó a los jóvenes universitarios sus impresiones sobre el estadio de La Rinconada y el Fórum de La Guaira, en los que participaron diversos contratistas durante los 10 años que ha tardado el emplazamiento de ambas obras y para los que el Ejecutivo Nacional ha asignado recursos numerosas veces, todas y cada una envuelta en la más densa opacidad sin que los venezolanos terminen de entender cómo las sanciones afectaron salarios y la producción nacional, pero no la culminación de estas megaestructuras ubicadas frente a sectores vulnerables en los que se evidencian problemas de vialidad, acceso a los servicios básicos, alumbrado público y escuelas en franco deterioro. No me parece así, porque fíjate que el estadio universitario lo tenemos que la mayor parte de la temporada ni se llenó. O sea, yo fui a un juego a Caracas Zulia y eso estaba vacío. E imagínate, vas a tener dos estadios. Imagínate que lo utilicen uno para cada equipo. De repente lo utilizan, no sé, La Guaira, que vuelva aquí a Caracas, que aparte tiene su otro estadio en La Guaira. Pero las implicaciones que eso tiene, logística, cómo tú haces para llegar al estadio, cómo tú haces para ir a un estadio en La Rinconada y aparte lo que implica eso para la población y para los equipos, o sea, no es rentable ni económico, ni logístico, y hasta personalmente diría yo. Bueno, principalmente creo que a la ciudad le hacían falta muchas otras cosas antes de irnos a estadios. Sin duda se agradece el esfuerzo, puesto que hoy los venezolanos podemos disfrutar de tener este tipo de cosas, pero al final hay otras cosas más importantes que se necesitaba ese presupuesto. Por lo menos estamos ahorita en la Universidad Central, en la cual básicamente no se le asignó presupuesto reglamentario en los últimos 3 años y el último desembolso que hubo fue de menos del 5% del presupuesto pedido. Entonces creo que a pesar de que sí es bueno y que haya una innovación en la ciudad, creo que este presupuesto se puede haber invertido en muchísimas otras cosas que le hace falta a la ciudad, como unas casas que tengan agua todos los días, unas casas que tengan luz todos los días, unas carreteras que ya tienen huecos todos los días diferentes. Creo que la inversión pudo haber sido mejor utilizada. No, porque ya teníamos un estadio pequeño y la liga de béisbol profesional había caído en popularidad y el béisbol ya no lo considera ni siquiera como el principal deporte de Venezuela. No, creo que no. Siento que el dinero puede invertirse en necesidades básicas, algo más. O sea, la población de Caracas siento que necesita inversiones en las calles o en los transportes públicos, algo que sea más para el público, para la sociedad, que en un estadio que se va a usar en momentos muy específicos. No, bueno, tanto como hacerle falta, por supuesto que nos hacen falta muchísimas otras cosas, servicios públicos, agua, escuelas en buen estado, etcétera. Pero ya que están, pues podrían servir para monetizarse con conciertos, con eventos, que se traduzcan en impuestos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El país necesita otras cosas, o sea, en vez de estar invirtiendo en cuestiones de hacer como una cuestión de propaganda hacia afuera, de que todo está bien aquí en Venezuela y cuando realmente no es así y nada más es una fachada. Y obviamente tenía que obedecer una lógica que se tenía que hacer para el evento de la Serie del Caribe. Pero el trasfondo es que totalmente, o sea, muy desacertado esa decisión de hacer esos estadios porque los hospitales están mal, muchas cosas están mal, entonces no, es un sinsentido, pues. Sí, mayormente en la infraestructura de la ciudad, por lo menos la UCB tenía mucho deterioro. Ese dinero lo invirtieron en esos estadios que por lo menos en la UCB, las carreteras que están vueltas nada, iluminación, lo pudieron haber destinado a otras cosas que no sean a eso, pero bueno, vamos a ver. Sí, totalmente. Además, para nadie es un secreto que todas las obras que comienzan en Venezuela terminan después porque se les inyecta recursos o 200 veces y al final pues siempre termina siendo un misterio cuánto fue el monto total que se invirtió en esa obra. Por supuesto, o sea, a mí me pareció innecesaria la creación de ese estadio, que por supuesto se completó ahorita, fue porque Venezuela tuvo la oportunidad de tener la Serie del Caribe, pero ese estadio, si esa Serie del Caribe no se daba, nunca se iba a completar, porque tenía 7 años la obra parada en el mismo estadio. Los hospitales, las universidades, liceos públicos, incluso los salarios de los profesores o el transporte público. Claramente, obviamente si tú tienes una obra que está parada años y de paso también que la corrupción también, que giran más partidas y más partidas, entonces más gasto y todo es un negocio, pues. Entonces obviamente ese dinero debió haber sido destinado para otras cosas de importancia.
sin duda hay cosas mucho más importantes, como dije anteriormente, que atender en todos los estados, no solamente en La Guaira y en Caracas. Lamentablemente no puedo conocer el estadio de La Guaira y no puedo como que juzgar de primera mano quizás todo el presupuesto que se puede haber invertido en el estado Vargas, pero sin duda hay muchas otras carencias. O sea, no hay una carretera de asfalto que vaya por lo menos después de los Caracas a todas las costas del litoral, donde vive gente que hace vida y que tienen sus fuentes de trabajo allí, o incluso en el pueblo de Vargas, y todo el tiempo tienen que pasar trajines para poder llegar, y a veces hasta quedan incomunicados las zonas de la costa con la zona central. Sí, por supuesto, entendiendo que es un dinero de todos los venezolanos, que corresponde a todos los sectores de la sociedad, pues la necesidad pues es atender lo prioritario. Por lo menos muchos habitantes de La Guaira se quejan de que no les llega el agua todos los días, tienen problemas en sus rutas de transporte, y no estamos hablando de que les den rutas de transporte gratuitas, simplemente que creen las condiciones suficientes para que haya suficiente competencia en cuanto a esa materia. Es uno de los estados más pobres de Venezuela y estoy totalmente seguro de que habían necesidades más importantes con este estadio de béisbol con esa capacidad. Sí me parece necesario que, siendo el estado de La Guaira un estado que siempre ha sufrido por el agua, me parece que es una cantidad de dinero que podría por lo menos solucionar esos problemas. Completamente, completamente. O sea, de verdad, tú te pones a ver la zona que restauraron de La Guaira, ponte tú el estadio más el parquecito que pusieron y las viviendas que hay enfrente del estadio, incluso lo que hay un pelo más allá, y de verdad tú ves la desigualdad entre las personas que están aquí y las personas que están yendo al estadio. Realmente ese dinero se puede invertir en cosas que le hubiesen aportado más a la población, que si bien el estadio va a tener de cierta manera un impacto económico, de repente en empleos, de repente en aportes para el gobierno, tipo en lo que se pueda percibir, sinceramente creo que pudieron haber habido otras cosas en las que invertir el dinero, por ejemplo en educación, por ejemplo en sociedad, o incluso en inversiones públicas que pudieran haber tenido un impacto económico más grande que ese estadio. Obviamente. Incluso fíjate que el estadio de La Guaira está casi que al pie, o sea, de ¿cómo se llama? Del mar. Y ahí hay digamos, sí, hay como unas fallas ahí que puede realmente, si hay una especie de deslave, en verdad ese estadio, o sea, se va a ir al traste, pues.